La misión de la iglesia. ¿Cuántos se sienten que están en misión en esta tarde? La iglesia debe ser misionera, debe pensar en la gran comisión, tener una mentalidad y una visión misionera de expandir el evangelio no solamente aquí, sino en otras partes también del mundo, conforme el Señor nos vaya llamando. La misión de la iglesia. Busque su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 16. Vamos a estar enfocados en los versículos del 5 al 8. La semana, mientras usted busca su Biblia, la semana antepasada, si ustedes, algunos recuerdan, los que no pudieron estar por diferentes razones, tenemos un canal de la iglesia que está en YouTube, que se llama IBR Tiempo con Dios. Usted va ahí y se puede ahí suscribir. Ahí está también el mensaje que predicamos, que va en conexión también con este mensaje de hoy. Si ustedes recuerdan, la semana antepasada comenzamos este capítulo 16 de 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4, y comenzamos hablando de la ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos. Y contestamos básicamente 3 preguntas. Número 1, ¿por qué debemos ofrendar? Número 2, ¿cuánto debemos ofrendar? Y número 3, ¿con qué frecuencia nosotros debemos hacerlo? En esta siguiente sesión, iglesia, de los versículos del 5 al 8 de este capítulo 16 de 1 Corintios, Pablo habla básicamente de sus planes misioneros, de la visita de Timoteo a ellos y de la renuencia de Apolo de ir a visitarlos. También habla y hace referencia de pasar el invierno en Corintios y de quedarse en la ciudad de Efesos hasta Pentecostés, porque Dios le había abierto puertas para predicar la palabra. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 5 al 8. El apóstol Pablo, hermanos, le comunica a esta iglesia de Primera de Corintios diciéndole: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Fíjese muy bien en esa frase, si el Señor lo permite, pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Oremos juntos. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia en esta tarde, pidiéndote, Señor, que tu palabra, que es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón, pueda, Señor, penetrar en nuestros corazones y cortar todo lo que no sea tuyo. También, Señor amado, transformar aquellos que todavía no tienen una relación verdadera contigo. Te pedimos, Señor, que tú cambies, nos edifiques a nosotros, Padre, tus hijos, pero que también traigas a aquellos al conocimiento pleno de tu verdad. Señor, te pido, Padre, como un vaso débil tuyo y frágil, dependiente totalmente de ti, Señor, que me uses una vez más para tu gloria, para que te demos gloria de que tú, Señor, has hablado a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo.
Amén. Iglesia de Cristo, la obra del Señor consiste básicamente en dos cosas. Número uno, edificar a los santos. Y número dos, evangelizar a los perdidos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Dos cosas. Repito, edificar a los santos. Cuando hablo de los santos, estoy hablando de ustedes, los que han sido salvos por la gracia de Dios. Número dos, evangelizar a los perdidos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Cuando hablamos, hermanos, de edificar a los santos, en Efesios capítulo 4, versículo 12, nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En la Nueva Biblia de las Américas lo dice así, Efesios 4, 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de evangelizar a los perdidos, el mandato del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20, y es una orden. Por tanto, id, dice el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, eso es evangelismo. Evangelismo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es edificar a los santos. Y he aquí, yo estoy, es una promesa del Señor. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Iglesia, estas fueron las dos marcas más notables en el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Evangelio de Lucas capítulo 20, versículo 1 nos dice, sucedió un día que enseñando Jesús, fíjese la palabra, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, opositores, los fariseos, enemigos del Señor. Cristo en sus 3 años de ministerio, mis hermanos, salvó a muchos y estuvo preparando a sus discípulos para la obra tan importante que ellos desempeñarían. Enseñar y predicar el Evangelio. Y esa es la misión más importante de la iglesia, es enseñar y predicar el Evangelio. Si una iglesia no hace esto, no está cumpliendo con la gran comisión que Cristo mandó. Y como consecuencia, mis hermanos, la iglesia dejará de ser la iglesia. La iglesia dejará de ser columna y baluarte de la verdad y se convertirá en un club social. Que nunca nos pase eso, mis hermanos. Si eso nos llega a pasar a nosotros, estamos perdiendo el tiempo. Mejor empaquemos y vámonos, porque no estamos haciendo absolutamente nada como iglesia. La iglesia está llamada a predicar el Evangelio y a enseñarlo, edificar a los santos y evangelizar a los perdidos. Y en esta porción bíblica que hemos leído, hay algunos principios que podemos aprender en este capítulo 16. Si deseamos que el Señor bendiga su iglesia, debemos hacer todo
Y fíjese que digo todo a la manera de Dios, pero también estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo. No dice a la dirección de los hermanos, a la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos consagrados al Señor, buscándolo en oración, en ayuno, en entrega, el Espíritu Santo nos va sin duda a dirigir como iglesia. Sin duda, mis hermanos, nos va a dirigir como iglesia. Hoy hablaremos de 3 principios bíblicos importantes que nos ayudarán a ser más efectivos en el servicio a Dios. Número 1, veremos la visión misionera de Pablo. Número 2, la flexibilidad en la obra del Señor. Oiga bien eso, flexibilidad en la obra del Señor. Y número 3, la dedicación en la obra del Señor. Dedicación en la obra del Señor. Comencemos con la visión misionera de Pablo. Primera de Corintios, vaya a su Biblia de nuevo, capítulo 16, versículo 15. Dice, iré a vosotros, el apóstol, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Al final de los 3 años de su ministerio en Efeso, Pablo escribió esta carta probablemente y se la entregó a Timoteo, porque lo vemos allí mismo en el capítulo 16, versículo 10, que dice, y si llega Timoteo, diciéndole el apóstol Pablo, escribiéndole a ellos, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Al principio Pablo había planeado seguir a Timoteo un poco después. Esos eran sus planes. Lo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Fíjese cómo él agrega, si el Señor quiere. Él planeaba visitar a los corintios, pero a su regreso, mis hermanos, el Señor le cambió sus planes y él tuvo que visitar primero a los hermanos de Macedonia. Fíjese que dice en el versículo 5 de 1 Corintios 16, cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Tengo que pasar. Notemos que la intención de Pablo era ir directamente a Corintios, pero el Señor le cambió sus planes. ¿No pasa eso a veces con nosotros? ¿Cómo nos ponemos? ¿Aceptamos al Señor que nos cambie la dirección? O a veces decimos, pero ¿por qué estoy aquí en este país? ¿Pero por qué yo estoy haciendo esto? ¿Pero por qué estoy trabajando esto? Es que Dios tiene un plan, mi hermano. El Señor siempre va a tratar con nosotros y nos va a cambiar, es a través del sufrimiento, no a través de las cosas buenas, no a través de los buenos momentos, no, mi hermano, es a través del sufrimiento. Cristo quiere hacernos a nosotros más parecidos a Él. Más parecidos es a Él. El Señor le cambió los planes a Pablo como a veces nos los cambia a nosotros. Y a veces nos encontramos luchando con Dios. No, pero es que, y a veces oramos y no decimos, Señor, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad. No. Nosotros oramos muchas veces, hermanos, y decimos, Señor, hágase mi voluntad. Y no es así. Señor, hágase tu voluntad. Quiere decir que Él tiene poder sobre la vida de cada uno de nosotros, sus hijos. Él es soberano, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. Y nosotros no tenemos el derecho, nosotros podemos pedir, pero Él tiene un plan con tu vida. Eso tenlo por seguro y Él te va a llevar exactamente a donde Él te quiere llevar.
Y mientras más rápido nosotros entendamos eso, hermanos, más felices seremos. Más viviremos esta jornada de fe que estamos caminando hasta que lleguemos a la presencia del Señor con más tranquilidad y libertad, con paz, con propósito, sin compararnos el uno con el otro. Señor, pero ¿por qué este hermano hace esto y por qué este tiene esto? No, mi hermano, no se compare con nadie. Corra su propia carrera. Dios tiene un plan para cada uno y es distinto. Él reparte sus dones a la iglesia como Él quiere. Él reparte los talentos a la iglesia como Él quiere. Y cuando nosotros vemos eso debemos gozarnos, porque Dios se está glorificando en la vida de ese hermano, de esa hermana. Así seremos libres de la envidia. Seremos libres del rencor, de la avaricia, de esos males que batallan contra el alma de nosotros como hijos de Dios. Yo les he llamado la miseria humana. Solamente a través de Cristo y por Él y de conocerlo a Él cada día más es que nosotros podemos, hermanos, verdaderamente vivir en esta vida felices. En medio del sufrimiento, en medio de la escasez o en medio de la abundancia, como dijo el apóstol Pablo. Estoy entrenado en todo y por todo. Todo lo puedo en Cristo. Sé vivir en pobreza o en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo entendió. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros entender esta verdad tan grande. Aunque el apóstol Pablo y los demás hermanos que lo acompañaban trabajaban, iglesia, con entrega y con devoción en el sitio que ellos estaban, donde Dios los había plantado, ellos al mismo tiempo se proyectaban y se preparaban para lo que tenían que hacer en otras partes del mundo. Se proyectaban, no solamente pensaban en ellos, no solamente pensaban en la comunidad que ellos estaban evangelizando, sino que ellos estaban pensando también en otras partes del mundo. Y eso debe ser así en la vida de todo líder, de todo cristiano, hermanos, porque la iglesia debe ser misionera, como decía al principio. Pensemos en el ejemplo de Nehemías en la palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Nehemías, no los quiero llevar ahí en este momento, porque sería muy largo, pero si usted lee, por ejemplo, el capítulo 1, el capítulo 2, y si puede leer todo el libro de Nehemías, dice la palabra de Dios que cuando Nehemías le habló al rey Artajerjes con el fin de pedirle permiso para ir a Jerusalén y restaurar su ciudad, él tenía, hermanos, un plan y un propósito definido. Tenía un plan y un propósito definido. ¿Cuál era la situación que ellos estaban pasando? La situación que estaban enfrentando en ese momento los judíos era terrible. Ellos habían pecado contra Dios y se habían apartado de Dios. Y como consecuencia habían sido atacados por sus enemigos y casi destruidos por completo. La ciudad de Jerusalén estaba devastada, estaba sin protección. En la antigüedad, cuando una ciudad no tenía muros, esa ciudad estaba totalmente desprotegida. Y así estaban los judíos, por haberse apartado de Dios. Y eso pasa, hermanos, en las naciones. Y eso pasa en los hogares. Eso mismo sucede. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que hacer lo otro. Eso dicen los gobiernos. Pero mis hermanos, la protección viene verdaderamente de nuestro Dios. La protección solamente viene de nuestro Dios. No de la gente, no de las técnicas que usan, no. Si Jehová no está, en vano edifica la casa. Por eso debemos tener, hermanos, mucho cuidado de no apartarnos
de nuestro Dios. Pero Nehemías ora fervientemente a Dios pidiendo perdón por él, se arrepintió. Por él y por su gente, por él y por su pueblo. Y le pide a Dios que le dé gracia y favor delante del rey para que le concediera ir y restaurar los muros de Jerusalén, de restaurar su ciudad donde él había nacido y crecido. Y Dios, mis hermanos, le concedió esa petición a Nehemías y se convirtió en el instrumento de restauración y de reforma para su pueblo. Y fíjese que dice instrumento. Y eso somos nosotros, instrumentos del Señor. Y debemos notar, hermanos, que aunque Nehemías estaba trabajando duro y era fiel ahí en Susa, en esa parte del reino donde él estaba, pues él era copero del rey. Él no cerró sus ojos a las necesidades de los hermanos en otra parte, sino que él organizó un plan de acción para ayudar a su pueblo. Lo organizó, él oró, él se arrepintió. Y él confió en que Dios iba a hacer algo por ellos, los iba a restaurar. Y lo hizo. Si el apóstol Pablo se hubiese quedado plantado en el mismo lugar, sin salir a otros lugares a predicar, a ayudar y a plantar otras iglesias, hermanos, ninguno de nosotros fuera cristiano. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? El evangelio, en otras palabras, el evangelio nunca se hubiese extendido a otras partes del mundo. Nunca. La iglesia fiel al Señor planifica y se proyecta hacia el futuro. Se prepara, ora y está lista para servir a Dios en cualquier parte donde Él lo desee, porque la iglesia es de Cristo. No es de nosotros. Nosotros somos sus hijos y hemos entrado en sus labores. Él debe ser el que marque la meta. Y la gran comisión nos manda a nosotros, no solamente aquí, sino que nos vayamos proyectando hacia otros lugares también. Algo también muy importante es la flexibilidad en la obra del Señor. Usted sabe lo que es algo flexible, ¿verdad? Flexibilidad en la obra del Señor. Miren 1 Corintios capítulo 16, de nuevo en el versículo 6. El apóstol Pablo continúa diciendo, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Aunque Pablo tenía el fuerte deseo de visitar a la iglesia de los Corintios, después de pasar por Macedonia, continuó diciendo que tal vez se quedaría con ellos hasta el invierno. Y en el versículo 7 hace la expresión, y yo quiero que usted preste mucha atención a esta expresión, porque él dice, si el Señor lo permite, o si el Señor quiere. Por eso nosotros cada vez que nosotros vamos a hacer algo, nos vemos en tal lugar, si el Señor quiere. Porque nosotros no sabemos si el Señor no quiere y nos vamos a su presencia. O nos cambia los planes. Él estaba ahí expresando la flexibilidad que él tenía al saber que Dios podía cambiarle los planes a él cuando él quisiera. Pablo tenía esa seguridad. Un ejemplo claro de cambio de planes lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Cuando Timoteo, Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
les fue, oiga bien esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos no iban a hacer nada malo. Ellos iban a predicar la palabra. Pero dice claramente que el Espíritu Santo se los prohibió. Fíjese que eso eran los planes de ellos, pero no eran los planes de Dios. Porque a veces nosotros pensamos, y yo puedo decirle esto a manera hasta de testimonio. Llegó un momento de mi vida, estaba más joven, y yo tenía tantas cosas en mi vida que estaba haciendo. Estaba estudiando en el seminario, tenía un negocio, trabajaba en la iglesia, daba clases en la iglesia, tenía una familia, mis hijos eran pequeños, todo eso a la misma vez. Y caí en un estrés terrible. Y cuando ha pasado el tiempo, yo me pongo a mirar hacia atrás y yo digo, todo eso era bueno y todo eso era de Dios, pero todo eso me lo estaba pidiendo el Señor. ¿Ve? Hay cosas buenas, pero que Dios no te las está pidiendo que la hagas en ese momento. O tal vez que no la hagas nunca, sino que otro hermano lo va a hacer. Entonces debemos orar y pedirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento? Porque Dios dice sí, no o espera. Y lo más duro para nosotros es que nos digan no, o yo creo que peor, espera, porque todavía no estás listo. Yo no podía escuchar la palabra espera. Esa no me gustaba a mí. Espera no. Claro, a medida ha ido pasando el tiempo, ya uno se pone viejito y uno entiende y uno va caminando con Dios. Y uno se da cuenta que no es cuando uno quiere las cosas, sino que cuando el Señor, y ahora mi oración, cuando yo oro al Señor, yo le digo al Señor, que vayas tú adelante y yo vaya atrás. Que esté yo seguro de que sea así, porque si tú no vas, Señor, yo no quiero ir. Como le dijo el Señor a Moisés, Moisés le dijo al Señor, Señor, si tú no vas, yo no voy. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces tenemos que asegurarnos que sea Dios, no sea mi capricho, mi deseo. Y sigue diciendo la palabra ahí en el libro de los Hechos 16, del 6 al 10. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Mire lo que dice. Y el Espíritu no se los permitió. Otra vez, no se los permitió, segundo cambio. Pero fíjese que ellos estaban en movimiento. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí sí el Señor quería que fueran. Pero fíjense que cuando Dios les mostró claramente lo que ellos debían hacer, ellos no protestaron. Ellos no se enojaron, no. Ellos enseguida procuraron partir a Macedonia a anunciar el Evangelio. No luche con Dios, no va a ganar nunca. No se fije en las circunstancias. Dios tiene un plan, vuelvo y repito, en su vida, y Él lo va a llevar exactamente donde usted tenga que estar. No importa la situación ni del país, ni del sitio, ni de nada. El lugar más seguro de donde estar es en el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. No importa dónde estés, pero si Dios te quiere allí, ese es el lugar más seguro donde estar. Y allí Él te va a proveer, y allí Él te va a proteger, y allí Él va a cumplir el propósito
de tu vida. Otro punto importante es que ellos no se quedaron sin hacer nada. No, Señor, estamos esperando que tú nos indiques qué hacer. Fíjense que ellos estaban en movimiento. Ellos sabían que el Señor los había mandado a predicar el Evangelio. Ellos estaban en acción. Pero también eran flexibles y el Señor decía para la derecha, para la derecha, para la izquierda, para la izquierda. Ellos estaban flexibles. Y en el momento que Dios dio la orden, allí vamos. Claramente, esta es tu voluntad, Señor, allí voy. Pero se mantuvieron. Por eso yo, hermanos, siempre creo que la fe es acción. La fe es acción. O sea, si nosotros hemos creído, la fe no es estática. O sea, si usted cree, eso se va a manifestar en acciones. Como hijo, como hija de Dios, eso se manifiesta en acciones. Usted puede decir que usted ama mucho a Dios y está bien que lo diga, pero eso se manifiesta en cómo usted acciona, cómo usted se manifiesta, su testimonio. Eso va a decir. El Señor dijo claramente, si me amáis, guarda mis mandamientos. No dijo solamente, me amáis, que bien está. No, si me amáis, guarda mis mandamientos. Habla de acción. La iglesia, mis hermanos, es un organismo vivo, no es una organización. Muchos piensan que la iglesia es una organización. Para el mundo somos una organización. Pero verdaderamente la iglesia es un organismo y la cabeza es Cristo. Y Él es el que da las órdenes a sus pastores de cómo dirigirla. Claro está que esos pastores estén sometidos a Él, a su palabra. Es un error pensar siempre que la iglesia está estática, sin moverse, sin que las cosas cambien, sin que las cosas mejoren. Y a veces caemos en el error. No, es que la iglesia, es que así lo hacíamos nosotros y así tiene que ser siempre. No, mi hermano. No siempre tiene que ser así. Porque el Espíritu Santo es el que nos dirige. Si es un organismo vivo, quiere decir que siempre está en movimiento. Habrá nuevos cambios, habrá nuevas misiones, habrá nuevos retos, se levantarán nuevos líderes. Lo que sí nunca debe cambiar, hermano, es su doctrina. Eso sí no debe cambiar. La palabra de Dios debe ser siempre la misma. Y la iglesia, ustedes son responsables de salvaguardar la sana doctrina que una vez fue predicada, enseñada por Cristo y sus apóstoles. Eso sí no debe cambiar jamás. Otro punto importante es la dedicación a la obra del Señor. La dedicación a la obra del Señor. Primero de Corintios 16, 7 y 8. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Otra vez, si nos llevamos esa frase a nuestros hogares hoy, si el Señor lo permite, quiere decir que estoy abierto a que Dios haga conmigo como Él quiere. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés. Fíjese que el deseo de Pablo era quedarse con los corintios por un buen tiempo. Él no quería solo pasar por allí, sino que él deseaba desarrollar una relación profunda con ellos. Imagínese usted que los numerosos problemas morales y espirituales eran una de las razones por las cuales el apóstol quería quedarse por un tiempo largo con ellos. Tenían necesidad. La iglesia de Corintios era una iglesia con muchos problemas y él necesitaba ayudar a esos hermanos.
Imagínense que esa era una ciudad terrible, la ciudad de Corintio. Si usted lee la historia de la ciudad de Corintio, era una ciudad muy perdida, había mucho pecado y el Señor había fundado una iglesia ahí y el Señor tenía gente que estaba salvando ahí en ese momento. Entonces era una obra ardua que los hermanos tenían que hacer ahí en esa iglesia de Corintio. Otra cosa que podemos nosotros observar en este punto es que el apóstol Pablo no hacía nada a la ligera, sino que él todo lo hacía, hermanos, con empeño, con dedicación, con excelencia. Él deseaba que la obra del Señor fuera firme y duradera en ellos, que durara siempre, que ellos pudieran multiplicarse. La iglesia del Señor se multiplica, no se divide, se multiplica. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de mañana de aquí, yo oro por eso. El Señor levante otros pastores, misioneros, que salgan y funden otras iglesias en otras partes, donde sea. No tenemos esa mentalidad de decir, no, ahora que la iglesia se reviente de gente aquí y más, y rompan paredes y más, y más, y más. No, mi hermano. Que se levanten otros pastores y salgan a fundar como misioneros en otras partes. Y nosotros apoyarlo, y nosotros ayudarlo. Y algunos de ustedes ir allá y predicar y enseñar y dirigir todo lo que nosotros hemos hecho aquí. Eso es multiplicar el reino de Dios. La tarea primordial de la iglesia es la evangelización del mundo. La gran comisión, hermanos, requiere de suma atención y dedicación profunda. No un día a la semana. Cada vez que nosotros evangelizamos, por ejemplo, a alguien, nosotros debemos dedicarle tiempo. Eso es una obra ardua. Debemos dedicarle tiempo hasta que esa persona esté, ¿qué? Caminando sola y firme en los caminos del Señor. Yo recuerdo cuando el Señor a mí me salvó y el muchacho el instrumento que Dios usó, ese joven en ese tiempo, los dos éramos jóvenes. Y ese muchacho yo sí le di dolor de cabeza porque yo le hacía cada pregunta, unas preguntas, y ese muchacho con esa paciencia, y yo, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y él ahí con esa paciencia, hermano, y fue una obra ardua para él. Pero mira, gracias al Señor han pasado los años, ¿verdad? Y el Señor me ha usado para predicar también el evangelio a otros. Así que nosotros nunca sabemos a quién estamos evangelizando. Eso me recuerda a mí a un pastor que tenía una iglesia muy pequeñita. Y en la escuela dominical, él daba también la escuela dominical, tenía 5 niños. Y él enfermó. Y enfermó gravemente, al punto de morir. Y en su lecho de muerte allí, él se sentía mal porque él no había hecho mucho por el Señor. Uno de esos 5 niños fue Billy Graham. No sé si ustedes conocen a Billy Graham. Ya él partió con el Señor, cumplió, creo que a los 100 años fue que murió Billy Graham. Y Billy Graham fue un evangelista americano que Dios usó muchísimo con un tremendo ministerio, que Dios lo llevó por el mundo entero a hablarle a miles y miles de almas del evangelio. Entonces, hermanos, nunca demos por sentado o por poco a quien nosotros les estamos hablando y dedicando nuestras vidas en cuanto a evangelizar y conducir a alguien a los caminos del Señor. El apóstol Pablo daba lo máximo. La vida del apóstol Pablo es tremenda, mis hermanos. Él daba lo máximo en cada oportunidad que se le presentaba. Por ejemplo, a los colosenses, en el capítulo 1 de la carta a los colosenses, versículos 28 y 29, les dice: a quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, y fíjese que dice, luchando
trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea que es arduo. El trabajo es arduo. Es como cuando el Señor a nosotros nos llama al ministerio. ¿Qué usted anhela? ¿El oficio o el nombre? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, y ustedes. Porque el título cualquiera, mi hermano, pero el oficio, ahí es que viene la prueba. Es arduo, es dedicarte a la gente, es buscar a las almas, es predicarle a las almas, es morir si es necesario por esas almas, es trasnocharte por esas almas. Esa es la obra del ministerio, y no solamente del pastor, de los diáconos, de los hermanos, donde quiera que el Señor nos haya llamado en la posición que Él quiera en su iglesia. Fíjense que a los de la iglesia de Tesalonicenses les dijo, orando de noche y de día, con gran insistencia, una pasión. ¿Oramos nosotros así? Con esa pasión como la tenía el apóstol Pablo. Señor, salva. Mira, y me enfoco en los hermanos que vienen de la iglesia y los que todavía no lo son. Hermanos, salva. Señor, salva. Fortalece a los hermanos. Salva a los perdidos. Así estaba el apóstol Pablo. Orando con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falte a vuestra fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A los ancianos de Efesios, cuando se los encontró en Mileto, les dijo, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27. Todo el consejo de Dios. No parte, no como a veces escuchamos que se predica parte del evangelio. No. Todo el consejo de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis, mis hermanos. Así era que se predicaba y se debe predicar. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 3 años, pero 3 años de constante dedicación por parte del Señor. Y al final nuestro Señor pudo decir a su Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Evangelio de Juan 17:4. Cristo le dedicó a sus discípulos tiempo y dedicación. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? Tiempo y dedicación. También todo el que es cristiano debería estar siempre creciendo en la obra del Señor, con constancia, con firmeza, con amor, con pasión. Primera de Corintios capítulo 15, 58 nos dice, así que hermanos míos, está firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor a veces. No. Dice a veces. Siempre dice la palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensas. Y las hay. De eso hablamos hace yo creo que un mes atrás. No es en vano. Todo lo que hagamos para el Señor, sea hermanos evangelizar a alguien, ayudar a alguien, limpiar la iglesia, cocinar, enseñar, dirigir, dar clases, estar en el sonido, la librería, el dar, el abrazar, el consolar a alguien, hagámoslo todo con excelencia, con dedicación, con esa pasión, hermanos. Porque no es una amenaza, esto es bíblico. Nosotros daremos cuenta.
nosotros daremos cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y a veces usted lo vean como que insignificante. Nada es insignificante en la obra del Señor. No es que yo no soy nadie porque no tengo un título en la iglesia. Olvídese de eso, mi hermano. Usted tiene el título más grande que Dios le haya podido dar. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y eso es más que suficiente en la vida de nosotros. Somos sus hijos. La Nueva Biblia de las Américas nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón. ¿Cómo es de corazón? De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es Cristo el Señor a quien sirven. Es a Él. Si usted piensa que estaba sirviendo al pastor, le voy a dar una buena noticia. Usted no le está sirviendo al pastor, usted le está sirviendo a Cristo. Es a Él, como yo. Yo igual que ustedes. Estamos sirviéndole al Señor. Y el bien que nosotros hagamos, ese recibiremos del Señor. Hoy hemos visto, mis hermanos, 3 principios bíblicos en cuanto a la obra de Dios. Y los quiero resumir en 3 palabras. Visión, flexibilidad y dedicación. Visión, flexibilidad y dedicación. Hablando de visión, recuerdo el testimonio de Guillermo Carey. No sé si han escuchado alguna vez de Guillermo Carey, uno de los más grandes misioneros que fue un visionario. Ese hermano fue un visionario. Y mientras él se encontraba trabajando en su taller de zapatería, ahí en Inglaterra, él se sintió conmovido por las grandes necesidades que habían en el mundo. Y él hizo algo. Él comenzó y puso un mapa en la pared del taller de su casa, de su zapatería. Y mientras él trabajaba, él oraba, lloraba y clamaba, ¿cómo el Señor me puede usar a mí en el mundo? Señor, él oraba, Señor, ¿cómo puedo ser útil yo en tu obra? Al tiempo el Señor abrió la puerta y él fue a servir en el país de la India. Y este hombre, hermanos, fue de gran bendición para muchos, predicando el evangelio, enseñando la palabra de Dios y traduciendo y repartiendo literatura cristiana. Un tremendo ministerio, hoy en día es un ejemplo para la obra misionera. Este hombre oró, planificó, se preparó y estuvo listo cuando Dios le abrió la oportunidad para servirle. Siempre yo le digo a los hermanos que el Señor los va llamando. Hermanos, el Señor primero llama, el Señor te prepara y después que te envía. Nunca es al revés. Si usted piensa que no, el Señor me llamó, ya voy a arrancar. No, mi hermano. Usted no está listo. Usted necesita pasar tiempo en la iglesia sirviendo para que entonces el Señor le dé entonces la salida. Preparándose, preparando a los santos para la obra del ministerio. Ese es el trabajo de los pastores y maestros. Por otro lado, tenemos el ejemplo de flexibilidad de David Livingstone. Otro misionero, David Livingstone. Toda su vida este hombre quiso ir a predicar como misionero a la China. Incluso pasaron años y en su vejez él todavía deseaba que el Señor le diera la oportunidad de ir a predicar en la China. Pero en lugar de eso, Dios lo usó poderosamente en África. Allí David Livingstone, mis hermanos, trabajó y murió
abriendo una gran oportunidad para los misioneros de la próxima generación. Y todo esto se resume, iglesia, en una frase. Hagamos la obra del Señor a su manera. Eso es todo. Hagamos la obra del Señor a su manera. Tengamos una visión hacia donde vamos, pero seamos también, hermanos, flexibles si el Señor nos cambia los planes. Por último, seamos dedicados de todo corazón en el sitio donde Dios nos ha plantado. De corazón. Uno se puede sentir mal, uno se puede enfermar, mis hermanos, y eso es normal. Estamos en estos cuerpos limitados. Pero oremos al Señor. Señor, dame pasión por las almas. Señor, dame pasión por la oración, por la entrega a ti, por los hermanos. Pon amor. ¿Me hace falta algo? Pon amor hacia la gente. Ayúdame, Señor, a ser fructífero en tu obra. Yo quiero verdaderamente ser tu instrumento. Hagámoslo todo para la gloria de Dios. Amén. Oremos juntos. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Tu palabra santa que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, pedimos en este momento, Padre, que tú toques las almas perdidas. Si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, que tú lo toques de una manera especial, hables y traigas salvación y vida eterna. Y a nosotros, Padre, tu iglesia, te pedimos, Padre, que nos ayudes a tomar esta palabra y a vivir como una iglesia con visión, con pasión, con dedicación, con entrega. Y que entendamos, Señor, que la iglesia debe ser una iglesia misionera. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.